Buenas noches, ¿cómo estás? Disculpa el retraso. Nada, ¿qué tal estamos? Muy bien, ¿cómo Bien, estás tú? yo Pues bien. otro, La voy cuarentena, yo tengo un de... pelazo brutal. Eso me ha pasado a mí, para poder opinar. A Miguel se lo hemos pintado de verde para que el croma le baje un poquito Me el he tenido que brillo, quitar ¿sabes? la, No, me he tenido tampoco, que quitar la cresta y peinarme a raya. no puedo, no puedo competir con eso. Un segundo que me cierro aquí esto. O sea, ya. Pues eh, no sé cómo definir, llevamos toda la tarde entre 570 asistentes, 600, y que llegue Salva Carmona a las 9 y 12 de la noche, hora española, con casi 500 personas, esto es un orgullo para nosotros. Bueno, es difícil que no conozcáis a Salva. Yo cuando le presento digo que es el chico de los datos en España. Gracias a Salva estamos nosotros aquí, está la analítica avanzada y el Big Data aplicado al fútbol en el estado en el que está en España, porque hemos tenido la suerte de tener a Salva. Que como proyecto fin de máster se le ocurrió, proyecto fin de estudios en Estados Unidos se le ocurrió trabajar para la NBA y para los sueldos. Y luego vino aquí a España y montó Drill Lab y montó Madrible y es uno de los mayores emprendedores en el mundo del dato deportivo y trabajando desde hace ya tiempo para grandes ligas, para grandes clubes, pero yo creo que más que quitarle tiempo, que es casi un sacrilegio a Salva Carmona, lo mejor es disfrutarle. Muchísimas gracias, Salva, tío, como siempre, por estar con nosotros. Es un gustazo tenerte, ya lo sabes, no te lo repito siempre, pero escucharte siempre merece la pena. Y aunque sea un poquito tarde y aunque vayamos con casi media hora de retraso, te agradezco un montón que estés aquí, Salva. Nada, muchas gracias a vosotros por tenerme. Bueno, yo extendiéndome un poco a lo que me pediste y un poco también a la realidad de la hora que es, voy a ir un poco más rápido o para así poder, porque en el fondo lo que suele ocurrir cuando no es la primera vez que hablo con vosotros, y espero que sea la última ni mucho menos, es Eso seguro que no. que luego hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, para contestar las preguntas más posibles que haya, me voy a saltar un poco, voy un poco más rápido de lo normal. Creo que es lo que todo el mundo Genial. querría, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo primero que me pedís es que cuente un poco la intro de mi carrera profesional, ¿vale? Entonces, bueno, yo os cuento un poco mi vida, que es un poco, creo que atípica, pero bueno, yo básicamente nací en España. Cuando tenía 17 años me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos y me fui a Estados Unidos un año para hacer el segundo año de bachiller. Era una beca concretamente de aquella época, bueno, del gobierno. Y luego, estando yo en la universidad, perdón, en el último año de bachiller allí, me concedieron una beca de un banco español para hacer los 4 años allí, una beca ya extinta, y conseguí la beca de este banco y estudié en la Universidad de Arizona. Yo era bastante bueno en física, no era tan bueno en matemáticas, entonces me puse a estudiar física. A mí yo siempre me quise dedicar al deporte, siempre supe que no quería ser entrenador, eh, y tampoco, bueno, y quería ser periodista, de hecho, pero bueno, lo típico que tus padres te dicen, no hagas periodismo, porque total, que cuando yo me fui a Estados Unidos ya mis padres no me podían controlar. Y en Estados Unidos yo fui a la Universidad de Arizona. La Universidad de Arizona es muy fuerte en baloncesto masculino. Y de ahí han salido, pues, bueno, no sé, muchos jugadores, Jason Terry, Andre Iguodala, Steve Kerr, todos estos han sacado, en la Universidad de Arizona han sacado muchos jugadores. Eh, estando en Arizona, bueno, pues lo que os digo, mi padre no me podía controlar y en un partido de la Universidad de Arizona a mí me cambió la vida de baloncesto porque había un narrador de ESPN Deportes eh, que era español, bueno, era español, era hispanohablante porque ESPN Deportes es como es la cadena, el brazo hispano de ESPN. Entonces, bueno, este señor estaba allí cuando está recogiendo sus cosas al final, el hombre me acerco a saludarle, ¿qué tal? No soy español, claro, allí como casi todo el mundo es mexicano y tal, pues que haya una persona hispanohablante que no habla así, pues le llamó la atención y le dije si me podía dar su tarjeta de visita, que yo quería ser becario en ESPN, que mi sueño era entrar en ESPN, que ESPN en España, ¿sabes? Esto es 2008, ¿no? Está visto como tal. Entonces el hombre me dio su tarjeta de visita, que fue el error más grande que él jamás pudo cometer, porque a ese hombre le acribillé, o sea, eso rozó el acoso sexual hasta que el hombre finalmente me movió todo para que yo fuera
para que me dieran una beca. Me dijo, tengo una beca, pero no es no pagada, te damos crédito. Yo, perfecto, yo solo quería entrar. Y mientras estudiaba física en Arizona, en la universidad, y un día en una clase de termodinámica dije, yo esto no va a ser para mí. Y cambié de física a matemáticas porque me convalidaban muchas asignaturas de los dos lados. Me cambié de matemáticas para hacer estadística. Y yo, francamente, no sabía qué iba a hacer con mi vida, porque yo quería ser director deportivo. Era mi sueño ser director deportivo cuando tenía 18 años. Pero yo sabía, en aquel momento, esto ha cambiado un poco. Ahora hay directores deportivos que no son exjugadores. Pero en aquel momento no es que los directores deportivos fueran exjugadores, es que eran ex grandes jugadores con varias excepciones. Pero en aquel momento el director deportivo me acuerdo, antes de que yo me fuera del Atlético de Madrid, era Miguel Ángel Ruiz, que era el segundo jugador que más partidos ha jugado en el Atlético de Madrid, el director deportivo. Yo lo veía como que era muy complicado, llegar allí, y yo pensé que los datos eran una manera de hacer algo distinto para meterme ahí como scout, ¿no? Al final no te van a contratar director deportivo, ¿no? Vas un poco creciendo ahí en la pirámide, ¿no? Entonces, estando en Arizona, pues bueno, pues pasaron los años, yo entré en ESPN, luego me contrataban a tiempo parcial, luego me contrataban a tiempo completo, que era como mi hobby, el periodismo y tal, y me pagaban ahí un dinero. Y pues mientras me sacaba la carrera. Entonces, cuando me fui a terminar ya la carrera, yo pensé, ¿qué hago? Yo tengo que hacer un proyecto fin de carrera, pero yo estaba hay como dos tracks, ¿no? Uno que es el estudiante al uso y el estudiante honors, que lo llaman allí. Tenía que hacer un proyecto fin de carrera para que me dieran un premio y tal, y me tenía que justificar la beca. Al fin y al cabo yo estaba allí no una beca deportiva, sino por una beca académica. Entonces, bueno, yo allí no sabía muy bien qué hacer, entonces un profesor de la universidad me dijo que sí que hacer un proyecto sobre la NBA y los sueldos y demás. Y dije que ningún problema. Entonces, básicamente él me pasó una lista entera. Esto ya es 2011, un Excel con muchas columnas y muchas pilas y tal. Pero bueno, no dejaba de ser un Excel, no era Big Data, aunque ahora la palabra Big Data ha sido totalmente prostituida. Pero bueno, era un Excel que tenía a todos los jugadores de toda la NBA, los minutos, los puntos, los rebotes, los robos, todas las estadísticas convencionales de la temporada 2007-2008, y que fue irónicamente la última de Pau Gasol en los Grizzlies, y a la última columna era su sueldo. Entonces, bueno, básicamente yo creé un modelo que arreglaba el sueldo de los jugadores. Entonces, básicamente si tú haces tantos puntos, tantas asistencias, tantos rebotes y ganas 4,2 millones de dólares, el modelo corregía su sueldo. Entonces, pues este jugador está infrapagado, este jugador está sobrepagado. Yo me acuerdo que en aquel momento Kobe Bryant era uno de los mejores jugadores pagados de la NBA, y mi modelo decía que estaba infrapagado. Bueno, pues como yo estaba en ESPN, conocí a una persona en ESPN que tenía mucha fuerza en cuanto a contenido, y lo filtramos. Lo filtramos de estudio en la Universidad de Arizona. Me dieron un premio del departamento y eso fue la excusa perfecta para titular. Estudiante de la Universidad de Arizona gana premio por modelo que corrige los salarios y tal. Entonces lo sacamos en la prensa y me llamaron dos dueños de clubs, no puedo decir cuál, bueno, uno lo voy a decir, uno es el dueño de los Wizards, que es un griego americano. ¿Cómo que mi jugador está sobrepagado? No sé qué, tal. Y bueno, solo les importaban los que estaban sobrepagados, ¿no? Pero tuvo mucha repercusión esto, bastante repercusión, y yo acabé hice consultoría para un club, luego para otro club, mientras yo seguía en ESPN, y a mí se me estaba acabando el visado, pero bueno, pude extenderlo y demás. Y entonces la NBA me hace una oferta y me voy a la NBA, a la oficina de NBA en Europa. Entonces estoy allí, y cuando acabo con mi contrato en NBA, yo no sé muy bien qué hacer con mi vida. Entonces digo, bueno, me hago un MBA o un máster más de business, y mientras averiguo un poco qué hacer con mi vida. Entonces, una de las cosas que yo dije, mira, voy a hacer contenido, hago un blog, que es un blog que ya no existe, clandestino, es scarmona.org, porque el .com estaba pillado, o sea, terrible. Y a ver qué tal va esto. Entonces, scarmona.org hace el primer post y lo pongo yo en mi Twitter. A mí en mi Twitter me seguían 1000 personas o 800, no sé cuántas personas me podían seguir, pero tampoco me seguían 80.000. Yo al fin y al cabo era un estudiante que había pasado por la NBA y ya está. Entonces hice un post que no me acuerdo exactamente de qué hablaba el primer post, pero sí me acuerdo del segundo post, que es sobre Bojan Kirkic, o fue sobre Bojan Kirkic, y ese post fue viral. Me lo retuitearon jugadores de fútbol y demás, mientras yo me hacía aquí el máster.
y me llama, y esto me cambia bastante la vida, a mí me llama Juanjo Vispe de AS Televisión e Informe Robinson y el Plus y tal, que por cierto ya ha pasado lo que ha pasado, así que nada, en paz descanse el señor. Y me llaman y me hacen un reportaje que lo podéis encontrar en YouTube, que si ponéis Salvador Carmona Moneyball, porque se llama así, lo encontraréis. Entonces, bueno, vinieron a mi casa y demás, esto es 2014. En el año 2014 ya empieza a haber más datos del fútbol. En cuanto a, tú piensas, cuando yo me fui a Arizona en 2008 no había datos de fútbol, había rebotes, había asistencia, no rebotes, perdón, me equivoco con el baloncesto. Había asistencia a goles, minutos y casi y ya, ¿no? Y bueno, salió en AS Televisión y tuvo muchísimo mucho reportaje, lo diré, tuvo mucho punch. Entonces entonces ahí fue cuando me empezaron a llamar clubs y demás. Entonces empecé a trabajar me están dando preguntas. Disculpadme que me distraigo. Ahora os contesto las que yo pueda. Salva, cierra si quieres el chat y lo hacemos. Bueno, no me acuerdo exactamente, porque a mí me dicen, esta no es exactamente distinta. Bueno, si queréis ver la historia, es que la estoy contando muy rápido y quizás me estoy saltando etapas, pero bueno, la historia podéis encontrar el vídeo en YouTube, si ponéis eso, Salvador Carmona Moneyball, y ahí está toda, es como 30 minutos. Y empiezan a llamar clubs, bueno, en realidad empiezan a llamar agencias de representación y clubs, algunos, y entonces, bueno, yo acabé el máster y eventualmente fue creciendo la historia y decidí montar una empresa, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Pues la historia sigue de cómo empezó, es en realidad os voy a compartir mi pantalla y os voy a contar lo que hago. Espérate un segundo, que así es como, básicamente eso es como llegué hasta aquí. Segundo. Compartir ¿ves cómo funciona la historia? Ahí, compartir pantalla. Perdonad, que me he distraído con las preguntas. Ahí. ¿Se me ve la pantalla? Sí, genial. A pantalla completa, Salva. Genial. Pues básicamente cómo funciona es nosotros recibimos los datos y lo pasamos por nuestra metodología en la que lo podéis ver de café y demás, y que creamos infografías que al final los clubs tienen que entender, ¿no? Igual que los agentes o lo demás tienen que entender. Y está el gol final aquí, el objetivo final es el scouting de jugadores y básicamente minimizar el margen de error, ¿no? ¿Qué es lo que yo hice así muy bien bueno, puede ir de manera cronológica, pero bueno, básicamente tenemos una metodología que básicamente ahora no es innovadora, pero entonces sí que lo era, que la gente no veía los datos por 90 minutos, que ahora sí se hacen, que tenemos modelos un poco especiales de que tackles fue regateado, pues un modelo que básicamente se ve cuántas veces te encaran, cuántas veces paras al rival. Y esto nos sirve también para medir la probabilidad de gol. Esta es una slide de una presentación anterior nuestra, antigua. Pero bueno, aquí se ve que la temporada 2007-18 Morata en el Chelsea marcó 9 goles, 7,3 goles de ellos eran esperados. Entonces, bueno, pues tiene una buena finalización. Este fue un año bastante pobre. Esto es a mitad de temporada de aquel año. Mientras Morata pues acabó en el Chelsea y posteriormente acabaría recomprado por el Real Madrid. O sea, esto es antes de que Morata... No, perdón, esto es años después de que Morata es suplente y se va al Real Madrid, que fue muy criticado en Madrid por ello, porque ese mismo verano vendía a Morata y vendía a Mariano, que la temporada anterior, a 16-17, Mariano marcó 15 goles en Lyon y Benzema pues marcó 11 en 15 esperados. Básicamente, los goles esperados es la probabilidad de gol que un remate tiene. Dependiendo de la parte del cuerpo con la que se remate, dependiendo de la distancia a la portería, el ángulo y unas cuantas variables más que puedo expandir luego a la sección de preguntas. Y bueno, pues se generan infografías y demás que ayudan a los clubs a decidir un poco qué jugadores scoutear, ¿no? Nosotros no tenemos la base más grande del mundo como si las tiene nuestros amigos de Bisoccer. Nosotros trabajamos directamente simplemente en
en fútbol profesional de cara a esto, la adquisición de jugadores. Cuando yo estaba en NBA, yo con un grupo de trabajo hicimos un modelo de similitud de jugadores porque una cosa que la NBA, los clubs criticaban a la NBA, porque yo cuando trabajé allí venían justo de un lockout, que no sé si lo sabéis, pero un lockout es básicamente cuando no se llega a un acuerdo entre la patronal y los jugadores y la patronal. Entonces, bueno, básicamente los jugadores decían que cobraban muy poco, los clubes decían que gastaban mucho y tuvieron que llegar a un acuerdo. Y entonces la NBA empezó un poco tarde. Una de las cosas que le echaban en cara es que se gastaban bastante dinero en scouting internacional. Entonces, bueno, dijeron, hagamos un modelo de similitud para los jugadores de Euroliga y demás, que sí que tienen una probabilidad más alta de dar el salto de un lado a otro. Entonces, bueno, pues aquí se ve, en Europa solo tenemos datos con balón, en baloncesto, pues rebotes defensivos y demás. Entonces aquí, bueno, tenemos ajustados los gráficos de radar a los máximos y los mínimos del jugador en la posición, en este caso Rudy Fernández, shooting forward, que es, pues es un escolta tirador, ¿no? Un alero, vamos. Y dirigido eso a los máximos y los mínimos. Aquí tenemos métricas de anotación, puntos, tiros de campo, tiros libres, triples, y luego aquí hago unas métricas que son sencillas, son más complejas, pero siguen siendo sencillas de entender, que es básicamente el porcentaje de rebotes ofensivos que él coge mientras él está en la cancha respecto al resto del equipo defensivo. Lo mismo ocurre con los tapones, porcentaje de tapones que él pone respecto al equipo, steals y demás. Esto, si vais a internet y ponéis definiciones de porcentaje de rebotes defensivos y demás, lo encontraréis. La idea aquí, ¿cuál es? La idea es que si tú quieres un jugador como Rudy Fernández, ¿quién es el jugador que más se parece a Rudy Fernández de la ACB? Rudy Fernández de la Euroliga. Evidentemente es el mismo jugador, pero encontrado o analizado de una manera como otro jugador distinto, pues es otra unidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene 93.8%. El siguiente jugador que más se le parece es Peperoğlu del Barça en aquel año y demás. En aquel momento, yo pensaba, entonces, bueno, puedes ir superponiendo los jugadores. Los gráficos de radar son unos gráficos que han sido bastante criticados y lo son, y en parte yo estoy de acuerdo porque te pueden generar un efecto óptico dependiendo de cómo estén agrupados los parámetros, pero siguen siendo, y esto a veces que lo tienes que explicar, pero es la realidad, tienes que saber con qué audiencia estás encontrándote, ¿no? Entonces hay veces que tienes gente que es más... tiene una afinidad más grande por los datos, hay veces que tienes gente que es menos afín a los datos. Entonces, bueno, la realidad es que aquí todo el mundo ha jugado al FIFA o conoce a alguien que ha jugado al FIFA, o su hijo juega al FIFA, o cuando digo FIFA digo Pro Evolution Soccer. Al fin y al cabo, necesitas hacer un producto que el grueso de la población lo pueda entender, y la realidad es que si el radar es grande, o el gráfico es grande, pues abarca más terreno, pues el jugador es más completo. Insisto que esto no es perfecto ni pretendemos que lo sea. Por ejemplo, este gráfico que hemos enseñado aquí antes, que es el gráfico que es un gráfico, o sea, es un prototipo de gráficos. La infografía se llama Bee Swarm, que es como panel de abeja. Pues básicamente aquí, esto es más complejo, ves aquí 5 colores. Pido perdón si alguien daltónico, que esto me ha pasado varias veces, porque lo siento ya mucho. Pero básicamente esto es como el semáforo, ¿no? Verde bien, rojo mal. Entonces está dividido en quintiles. Top 20%, cada puntito que veis aquí representa un jugador, top 20% son estos y demás. Entonces aquí puedes comparar un jugador y saber dónde está, en qué parámetros. Esto es conversión de goles, básicamente el porcentaje de remates que acaban en gol dentro de una población. Aquí básicamente lo que veis es todos los delanteros de las 5 grandes ligas en este parámetro. Y pues ves que Mariano tiene un 23.4% en su año en Lyon, que está muy por encima de la gran mayoría de la población de jugadores. Esto, según los expertos en infografía, es más ¿cómo decirlo? Más afín a una infografía buena, o como lo queramos llamar, y demás. ¿Qué ocurrió aquí? Pues bueno, básicamente el verano de 2015, si no recuerdo mal, si igual tengo las señas mal, o sea, ese año el Barça gana la Champions contra la Juventus en la final. Entonces, bueno, yo recibo la llamada de un agente de jugadores, que aquí fue cuando básicamente a mí me dio la idea de, ok, yo creo que se puede vivir de esto, y es que él me dice que el Barça se va a desprender de Iniesta. Al final no fue así, pero él dijo sí, que se puede, que el Barça iba a desprenderse de Iniesta y que había que encontrar el siguiente Iniesta.
como os decía antes, yo no tenía la base de datos que podemos tener ahora con otros datos y demás, pero yo tenía solo acceso a datos de las 5 grandes ligas. Entonces, básicamente en el momento en el que me dice búscame el siguiente Iniesta, ya no puedo encontrar al, entre comillas, Iniesta de Portugal o de Holanda. Entonces tenía que salir de las 5 grandes ligas. Yo no sé ni por dónde empezar, dividí los eventos que ocurrían en un partido de esta forma tan compleja, que viene siendo un 3 en raya, para darle peso e intentar agrupar los eventos, también dándole peso a dónde ocurren, ¿no? Que es algo que yo creo que no se tiene muy en cuenta. Entonces utilicé un modelo que es el K-means, que no sé cuál es la traducción al español, pero bueno. Pero bueno, genera muchos errores, hay muchos outliers y es muy difícil de interpretar. Tú no le puedes dar esta imagen a una gente, ¿no? Entonces, pues que los outliers, ahí los porteros se parecen a... O sea, entre las distintas posiciones del campo. Intenté un modelo de agrupación o jerárquico, que esta imagen es la típica, pues que si B y C se parecen, el set de datos B y C se parecen entre ellos, se unifican y se van unificando poco a poco hasta encontrar una agrupación jerárquica. Solo me salió un juego, bueno, lo primero que hice fue irme a ver a Messi, quién se parecía a Messi, me salía que nadie, entonces ya sabía que el modelo estaba bien, y solo me salió un jugador que se parecía a Iniesta en las 5 grandes ligas, y era este señor que juega en el Inter de Milán y acabó jugando en el Real Madrid, utilizando los datos de aquella época que no son tan guays, por así decirlo, como los que son ahora, pero bueno, con datos descriptivos los puedes suplantar uno encima del otro y vas encontrando jugadores que sí, que se parecen entre ellos. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a seguir con lo que me has dicho antes. Entonces, bueno, casos reales con los que trabajamos en DribLab. La idea de DribLab es una consultoría a medida. Estos gráficos que os he enseñado se puede modelar a las necesidades del club. Es que cuando he dejado de compartir la pantalla me han vuelto a salir las preguntas. Básicamente, las necesidades del club, nosotros trabajamos, el otro día lo calculé, tenemos 310 métricas que no varían por puestos, sino en general muchos de ellos son modelos que hemos creado nosotros. Y de esos modelos, algunos clubs que necesitan un central que haga esto, que haga lo otro. Entonces podemos decir, oye, pues filtremos todos los centrocampistas que hagan esto, que hayan jugado de tal manera. Hay una cosa que ha dicho antes Manu, que es muy útil, que lo que él decía que, bueno, pues sácame todos los que sean españoles, que eran sub-25 y demás, y luego a partir de ahí pues podemos refinar a las métricas que el club valore, o el entrenador valore, o el director deportivo valore. Casos prácticos, me preguntaba David por casos prácticos, pues mira, os pongo uno, hay un club de Champions con el que hemos trabajado, ellos nos pidieron un proyecto especial porque iban a contratar a un jugador que acarreaba de su contrato anterior un bonus muy caro si marcaba X número de goles. El total de goles era 20 goles. Si marcaba más de 20 goles tenía un bonus exagerado. Entonces el agente del jugador le pedía al club que si fichaba por el club, que él no iba a dejar que el club adquiriera al jugador si no rebajaba ese bonus porque lo veía imposible. Entonces, bueno, básicamente lo que hicimos fue un cálculo de jugadores en su puesto que habían marcado más de 20 goles, había muy pocos. Entonces, bueno, hicimos un cálculo de margen, básicamente calcular las variables, los errores que podría haber y nos salía que un jugador en su puesto, en el top X%, no puedo decir cuánto por ciento, lo normal es que marcaba alrededor de 10 goles o más. Le pusimos el límite en 13 goles, rollo, si marca 13 goles no cobra el bonus, si marca 14 goles sí cobra el bonus. Y la realidad es que nunca llegó a... Es imposible que este jugador marque 14 goles y más, o más por el puesto en el que juega y por las características del jugador. Si consiguiera marcar de 14 goles o más, sería una gran cosa, porque los jugadores que hayan marcado 20 goles o más en sus últimos 5 años, en las últimas 5 grandes ligas en su puesto, que son extremos, habían sido, si no recuerdo mal, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Florian Thauvin, un año en Marsella los marcó, y el quinto jugador era Salah en Liverpool. Entonces, si conseguía superar ese número de goles, no le importa pagarte el bonus, porque básicamente significa que el jugador se ha convertido en un jugador de ese nivel.
pero era un bonus era muy alto. Y la realidad es, se lo pusimos de tal manera que fuera un win-win. A la gente solo vendió el club, como te hemos rebajado la cifra de 20 goles a 13, lo cual es una rebaja del 40%. Y la gente sí firmó y tal, pero bueno, la realidad es que nunca lo va a cobrar. Y ojalá lo cobre, pero no lo va a cobrar nunca. Y tampoco va a cobrar lo de 20, que es otra historia más compleja. Tema de perfiles de salidas profesionales en empresas como las tuyas también. Ok, pues hay una... Yo creo que el estudio de datos y demás, la realidad es que mucha gente como yo quiere ser director deportivo o sueña con ser director deportivo, pero la realidad es que hay muchas más salidas profesionales en estos ámbitos, como pueden ser en empresas como B-Soccer, que antes he hablado aquí, o DribbleUp, y también en otras empresas que necesitan gente que sepa de datos y tenga una afinidad por el deporte, como pueden ser empresas de ropa como Nike, Adidas, Puma, pueden ser empresas de ticketing deportivo, pueden ser empresas que coleccionan datos, como pueden ser las que todos conocemos. Sé que antes he hablado Chechu de Opta, pues Opta, empresas de vídeo que hacen como Wisecout y demás, que van a necesitar gente que sepa interpretar datos, que tú no necesariamente necesitas tener un manejo extenso de estadísticas complejas y demás. Y bueno, pues, pero sí está bien tener esa afinidad de datos que te puedan dar una ventaja competitiva respecto a las otras personas a contratar, aunque tú de formación seas, yo que sé, periodista. En Dribblas, por ejemplo, tenemos un par de periodistas que sí saben, pues, yo que sé, entienden cómo funciona el modelo de goles esperados, aunque no sepan crear uno. Pero si te sirve para poder relacionarte con tu público, periodistas y demás, periodistas, clientes, gente del fútbol, scouts, es perfecto. Si tú si quieres trabajar en Nike, pues al final vas a tener que hablar con otra gente fuera de tu entorno y siempre te vas a tener esta ventaja de poder tener poder hablar con los dos lados, tanto el más técnico deportivo y como el más técnico, la secretaría técnica o la dirección deportiva, y también con la gente más tecnológica, ¿no? Que al fin y al cabo tienes que dar un producto que la gente pueda entender. Entonces, creo que hay muchas áreas profesionales fuera de los clubs. Al final los clubs no emplean a tanta gente. Son bastante poca gente los clubs. Normalmente a veces hablas con ellos y te dicen, tenemos 3 scouts y es un club de primera. Esa es la realidad. Entonces, si tu objetivo es solo ser uno de esos 3 scouts, te estás limitando mucho tu mercado. Entonces vas a poder estar más cerca con esta formación en unos datos quizá más sencilla, no tan pero te puede dar ese toque más de afinidad que te puede habilitar muchas salidas profesionales. Por lo demás, bueno, veo las preguntas. ¿Contesto las que tengo aquí delante o...? Yo a las preguntas te las hago yo si quieres, Salva, ¿vale? Primero, como siempre, agradecerte el rato, pedirte disculpas por haberte robado un cuarto de hora y haberte hecho ir más deprisa, pero bueno. No. siempre... De hecho, me he estado trabando y seguramente he dicho, por ejemplo, hay una persona que he visto que ha escrito, ese reportaje que todas las cuentan una historia diferente, no debería ser tan diferente, pero quizá lo sea, así que lo podéis ver en YouTube. Hay otra persona que dice, bueno, déjame, los leo ya. Uno dice, no es small forward, salero bajo, sí, sino un 3, sí. La goal conversion es una medida muy sensible, regresar a la media no tiene ninguna utilidad predictiva. Es verdad, tiene razón. No, es simplemente un ejemplo. Yo lo que venía a decir con eso era mostrar un poco la infografía, no tanto qué utilidad predictiva tenía. De hecho, por ahí no iban para nada los tiros. ¿Y alguien más ha dicho algo? Bueno, y por privado me han preguntado, me preguntan sobre el proyecto fin de carrera. Pues mira, la Universidad de Arizona, arizona.edu, tenía mi proyecto online porque me dieron el premio del año en el Departamento de Economía, pero han cambiado la web y ya no lo puedo encontrar. Yo lo tengo, pero tenía que buscarlo. Y alguien me pregunta, ¿existe data granular para eventos de ligas más importantes del mundo? Sin embargo, hay ligas, si es verdad, ¿en qué medida se puede descubrir por medio de los datos o potenciales estrellas en estas ligas con poca cobertura? Bueno, hay datos de distintos proveedores que te pueden ayudar, aunque los datos no sean de trackup o tracking data, ¿no? Stats también hace tracking data, creo. O sea, que hay bastante cobertura. Es cuestión de... Es verdad que hay datos que nunca va a haber o nunca va a haber. Que podrá haber, pero que por ahora no hay.
como en torneos, yo qué sé, antes decía Manu, División de Honor. Pues sí, División de Honor, ahora mismo creo que no hay datos ni siquiera de eventing. Pero bueno, es algo que quizá haya el día de mañana. Pero ahora mismo no hay. Entonces, ahí si no tienes ni siquiera datos de eventing, es complicado hacer modelos XY que puedas hacer datos, algún modelo más complejo como los esperados y demás. Perdona, si quieres léemelas tú o si quieres que entre la gente. Es que quería contestar las dos que estaban en privado, porque ¿por qué no? ¿Sabes? Sí, total. Yo las veo también esas, ¿vale, Salva? Vale, no sabía, perdóname. Sí, con la intención que más jugadores salgan al exterior en estas ligas, la recomendación para los dirigentes sería procurar que sus ligas sean cubiertas en profundidad por los proveedores de datos granulares como Octa. Es una pregunta difícil de... Sí, no, mira, antes de que llegara al nivel de los datos, y aquí tiro una piedra contra mi tejado. No, hombre, eso no lo hagas, Salva, hombre. No, pero sí lo hago, porque hay gente que se piensa que con los datos está curando el cáncer, y no es así. También te os digo, hay que poner nuestro trabajo en contexto. La Liga Mexicana, lo dice uno que trabaja con 4 clubes de la Liga Mexicana, uno de ellos la América en México. Cuando Carlos entre aquí, decirle que... Mañana. Pues decirle que me debe una cena. Mentira, pero decírselo. Se lo decimos. La Liga Mexicana solo se puede ver fuera de México, en Estados Unidos y ya. Entonces, él dice, si los datos se pudieran traquear, ¿podríais vender más a los jugadores? Sí, pero sería mejor que en España se pudiera ver la Liga de México. Porque al fin y al cabo, es decir, hay muy poca gente que sepa trabajar con datos y hay mucha gente que ve la tele. Entonces, hay que empezar por lo que hay que empezar. Si una liga, y la mexicana es un ejemplo de eso, hay muchas más. Pero, por ejemplo, un proveedor, y no voy a decir qué nombre es, pero podéis enterar, un proveedor de una televisora, por así decirlo, que tenía los derechos de la liga japonesa en España, no decidió renovar su contrato y este año la liga japonesa no va a empezar ahora en mayo por todo el tema del coronavirus, pero debería empezar en mayo. Bueno, pues si tú no puedes ver jugadores de Japón, es muy difícil vender tu liga. Entonces, creo que al fin y al cabo tienes que intentar, es decir, sí, si hay datos es más fácil venderlos, pero hay muchos pasos antes de... O sea, vender bien a tus jugadores pasa porque estén en las noticias, pasa porque por una serie de cosas antes de llegar al analista de datos. Perdonad por el... Nada, no, es perfecto y es que además tienes toda la razón, has hablado del contexto y el contexto es clave. Es decir, es un grave error, recuerdas la última charla que tuvimos, que la gente deje de mandar a los scouts a los partidos, que la gente deje de ir a ver a los futbolistas en el campo. Y yo recuerdo estas temporadas en las que charlamos y estás en Argentina o estás en Inglaterra o tú mismo sigues yendo a ver los partidos que puedes, ¿no? Sí, y el error es ceder todo al dato frío. O sea, hay que ver al futbolista, ya sea por la tele, como muy bien dices, o ver los partidos, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Salvo. O sea, no le pondría ni un punto ni una coma. Guillermo Cámara te dice, buenas noches, crack. Al hilo de lo último que estabas comentando sobre la empleabilidad, ¿consideras interesante un perfil que combine la formación específica en deporte, grado en ciencias de deporte, con formación especializada en datos? Sí, yo creo que es un prototipo de persona. Por ejemplo, nosotros muchos de nuestros modelos los hemos creado en base a los problemas que tienen entrenadores. Rollo, ¿se puede medir la presión en los últimos 3 tercios de cancha o 3 cuartos de cancha? ¿Se puede hacer no sé qué? Entonces, en base a sus problemas generan soluciones. Entonces, esta gente, ¿quién suele ser? Gente que tiene una formación en deporte y que se imagina que con los datos, o cree que con estos datos, depende también de qué datos tengas y demás, me puedas aportar una solución. Entonces, sí, yo creo que si la respuesta es sí, ¿no? La pregunta es sí. Las puntas del radar, te pregunta Junior, ¿cómo toma de referencia el mejor dato en la misma liga o a nivel mundial? Bueno, nosotros, hay una trampa aquí, que es que os he enseñado nuestra software interno, no lo he enseñado. He enseñado un PDF, ¿no? Las puntas de cada métrica de cada radar, nosotros las ajustamos al top 10% de esa métrica, de ese puesto. O sea, por ejemplo, recuperaciones de laterales en las 5 grandes ligas. Entonces, el top 10% es la lista más, o sea, es el punto más lejano del radar.
y el bottom 10% sería el 0, ¿no? Lo que ves ahí. Y todo lo que está entre medias está ahí. Entonces, hay jugadores que esto castiga. Por ejemplo, si te enseño el radar de Messi, tiene muchos parámetros que están al top, pero en realidad están ajustados a una escala. Entonces, por eso se ve el número que es el eje máximo y un número que es el real que él tendría. Pero al fin y al cabo tienes que ajustar a todos los jugadores dentro de un gráfico y en algún lado tienes que hacer el corte. Genial. Voy a darle a Jordi por ahora permiso de panelista para que nos hable. Francisco te dice que cuál es tu recomendación, que ya has comentado un poco, para iniciarse en este tema. ¿Qué cursos o capacidades recomiendas para esta casa? ¿Qué cursos recomiendo para, perdón, acaba de la frase? Sí, más que a la hora de la capacitación, para iniciarse en este tema, ¿qué recomendarías que estudiasen o en qué recomendarías que se preparase un poco la gente? Bueno, yo creo que es muy difícil empezar de cero y estudiar matemáticas o física o lo que sea a la edad que es del público que tenemos aquí. Yo sí haría un máster si quisieras hacer un curso online o algo así y intentaría formarme sí, yo no intentaría intentar recuperar el tiempo perdido, porque puede ser mucho tiempo. Al fin y al cabo, he dicho, me salen bien las matemáticas y la física, creo que os lo he contado aquí, pero es que me salían bien también cuando tenía 10 años y entonces aprendí, no sé hacer modelos con 10 años ni mucho menos, pero con 10, 11, 12, tal, son una etapa de muchos años. Luego estudié una carrera en eso, me autoenseñé muchos. Yo dejé de programar, se lo contaba antes a un compañero, creo que un amigo que está aquí en el que es Jesús Lagos, que tiene es famosillo en Twitter, que yo llevo 3 años sin programar, casi. 3, sí, por ahí. ¿Por qué? Porque me retiré. Es decir, pero si yo quisiera volver, son tecnologías que avanzan con relativa rapidez y creo que intentar recuperar el tiempo perdido es complicado. Lo que sí intentaría es tener una información más soft, de tal manera que puedas comunicarte con gente distinta dentro de los distintos ámbitos, ya sean deportivos como tecnológicos. Genial. Jordi, si quieres puedes abrir micro, que te lo he cerrado yo antes. Allá voy. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué estado crees que los clubes españoles confían en todo esto a nivel de dirección deportiva para realmente valorar si fichar o no fichar los jugadores? Y la segunda, ¿por qué un producto cerrado ¿por qué dedicarte a consultoría en vez de hacer un producto cerrado que sea válido para prácticamente cualquier club? A ver, hacer un producto cerrado como un software requiere ciertas cosas, como que, por ejemplo, necesitas bueno, por un equipo muy grande, necesitas tener bastantes recursos o por lo menos una inversión fuerte y necesitas tener un proveedor de datos bastantes años si no los coleccionas tú mismo los datos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ofreces un software y por lo que sea el proveedor de datos quiebra, entonces tú quiebras, ¿no? Es como la panadería que no le venden levadura, pues ya está, chao. Hacer un producto cerrado también te obliga a ciertas cosas a nivel business, como que, por ejemplo, si trabajas como un consultor, eres mucho más flexible. Oye, búscame esta solución, quiero contratar, me acaban de preguntar por privado, así respondo a esta pregunta. Nosotros hemos hecho búsquedas de entrenadores. Es muy difícil hacer un software flexible. Lo que ha hecho Manu antes de que haces una búsqueda de toda está muy bien, pero como al final, haciendo consultoría, se nos hacía como que era más útil para que los clubs tengan respuestas a las preguntas que ellos tienen, porque la realidad es que no hay dos clubs iguales. Es decir, es difícil hasta de creer, pero hay clubs, cada uno son de su padre y de su madre, cada uno tiene. Muchas veces me preguntan, pero si hacemos la misma pregunta que este otro club, ¿nos vas a recomendar al mismo jugador? Y es como, a ver, es imposible porque es que sois total. Dentro de la misma liga, te digo, en la misma división, de la misma hasta comunidad autónoma, tienen un approach muy distinto y entonces creo que solucionamos mejor las preguntas de nuestros clientes siendo una consultoría hoy por hoy. Vale, genial. Y la otra pregunta era cómo está el estado en el fútbol español, si hay credibilidad de parte de dirección deportiva y... Ya, bueno, pues hay clubs que son escépticos a los grandes datos, como hay gente escéptica a las cosas nuevas, por así decirlo, como en cualquier otra industria.
Pero yo creo que el fútbol español está abierto a por lo menos escuchar, quizá no tanto como el fútbol inglés, que tienen a sus data scientists in-house y que hacen sus modelos y compran directamente el raw data, no tal. No es tan como aquí, pero yo creo que el fútbol español es bastante más moderno de lo que era cuando yo empecé en 2015. Creo que ha evolucionado mucho en estos 5 años. Se ha modernizado, debería decir. Totalmente. Muchas gracias, Jordi, por la pregunta y por aguantar hasta estas horas. Gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo, Salva. Nada. Gracias a vosotros. Nos seguimos viendo estos días. Adriana, puedes preguntar también con audio y vídeo si quieres. Te tenemos por ahí, Adriana. Venga, en lo que conecta Adriana, paso a una pregunta larga. Salva, ¿te han pedido, Salva, hacer un análisis para contratar a un entrenador? ¿Se ha trabajado con datos para este propósito de buscar el entrenador para un equipo? Me refiero a que si el Big Data sirve para el scouting con jugadores como con entrenadores o puede tener un resultado similar en buscar o evitar errores o riesgos. A ver, hay cosas que no tienes de los entrenadores. Entonces, la respuesta a la pregunta corta es sí. Hay cosas que de los datos que no tienes. Que es, por ejemplo, si nosotros no trabajamos con el Arsenal. De hecho, el Arsenal compró una empresa y la integró dentro del club. Pero el Arsenal contrató a Arteta de entrenador. Arteta, yo no tengo datos de Arteta, datos que sean medibles como entrenador vía los datos. ¿Por qué? Porque era segundo entrenador del City. Entonces, si nos hubiesen preguntado por un análisis de Guardiola, podías dar tanto qué estilo de juego tiene, que eso te lo dan los datos, qué formaciones usa, cuál es su alineación preferida en cuanto a la formación y demás, y qué resultados ha obtenido. No tanto los de títulos, que es lo que la prensa usa, pero cuál es el diferencial de goles esperados por partido, etcétera, datos más finos que puedes ayudar, cómo presiona, ese tipo de cosas. No cuánto presiona, que tú puedes medir, cómo, en qué partes del campo y demás. Pero lo que no puedes medir es todo lo demás, y eso sí, hay que dejárselo muy claro a los clubes, como si el jugador, si tiene trato, si son afines a las tecnologías, si tienen buen trato con los jugadores, cómo son la rueda de prensa, qué imagen da del club, cómo es fuera del campo. Entonces, estás más limitado en cuanto a los qué staff técnico tiene. Tiene un buen entrenador de porteros, estas cosas los datos no te la van a decir, porque al fin y al cabo solo puedes medir al primer entrenador y solo lo que sus equipos hacen. Pero es mejor hacer eso que no hacer nada. Eso sí que lo creo claramente. Genial. Aquí la tengo, perdona que la había perdido. Alfredo, ¿qué proveedor de datos utiliza DreamLab? Gracias, crack. Eres una inspiración para mí. Y para Alfredo también, Ya. Trabajamos con varios proveedores de datos, desde los que miden por donde pisan los jugadores y demás, a datos como contractuales, que también los tenemos. Por ejemplo, cuando acaba un jugador un contrato, ¿no? Entonces, para poder filtrar pues, finalización de contrato y demás. Jairo te pregunta, cuando mides que los datos de una liga colombiana, por ejemplo, con los datos de una liga española, los datos de un jugador de la liga colombiana no serían los mismos que en España. Te hablo por el hecho de firmar un jugador. Bueno, aquí hay varias cosas. Aquí puedes hacer un modelo que ajuste a la dificultad de la liga, que es un poco lo que comentaba Manu antes de los puntos Elo. Hay una web muy buena que se llama clubelo.com, que te viene a decir el ranking de los equipos y puedes hacerte un modelito que ajuste un poco pues, los juegos, las distintas ligas, qué dificultad tiene y demás. Hay otra opción que es no tengas en cuenta la dificultad de la liga para nada. Entonces comparas manzanas con manzanas, pero claro, todos sabemos que hay ligas más fuertes que otras. Esa es otra opción. Una tercera opción, que es la que yo siempre le digo a los clubes, es dime tú para ti cuánto de difícil es esta liga. Entonces, sé tú el que me diga. Es lo que yo prefiero, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Si te pones a medir la dificultad de las ligas, entonces una lista de los mejores delanteros de Europa, Haaland nunca te hubiera salido porque está en Noruega. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlos un poco en cuenta a la hora de analizar la dificultad de las distintas ligas, porque a veces te puedes dejar cosas fuera. Incluso la liga austríaca es floja y a Haaland luego fue a Austria.
Entonces, bueno, también depende un poco de la edad del jugador y demás el ajuste al siguiente nivel. Perfecto, seguimos, vamos en modo cañón salva. Sí. ¿No crees que realmente el potencial de estas herramientas es que los sistemas y su mejora van a llevar por el lado de eliminar la función de muchos scouts iniciales que detectan el talento, ya que las herramientas actuales tienen bastante capacidad para ello? Aunque no lo vea a medio plazo, no veo a medio plazo la capacidad para simplemente una persona trabajando con estas herramientas puede encargarse de todo. Creo que las decisiones finales de optimizar las opciones filtradas de jugadores siempre tienen que recaer sobre el ojo humano y la persona de un departamento. Gracias, Alba, te pregunta Joshua. Yo no creo que vayamos a reemplazar a nadie. De hecho, nuestro objetivo es que la gente tenga opción a ahorrarse trabajo, ¿no? Es decir, ir a un mercado un poco con las cartas marcadas y ahorrarse ese tiempo de análisis previo e intentar flaguear, vaya pedazo de patada al diccionario, qué jugadores van bien, en qué puestos, en qué mercados y demás, y que vayan directamente a ahorrarse ese tiempo, porque al fin y al cabo la ventaja es que la máquina, por así decirlo, ve todos los partidos y el ser humano no puede. Yo no, pero no el ser humano vosotros, no, yo tampoco, nadie puede. Entonces, si te puedes ahorrar ese tiempo de filtrado y demás, te van a ayudar a tomar decisiones más rápido. Sí, y a optimizar al final el trabajo, que es lo que se persigue, Sí. hacerlo más eficiente. Juan, puedes abrir el micro si quieres. Hola, Salva, gracias por la presentación. Vosotros ofrecéis un trabajo de consultoría que bueno, entiendo que puede facilitar de forma notable el trabajo en una secretaría técnica, por ejemplo. Si un club quisiera formar un grupo de trabajo pues para trabajar con todos estos temas de algoritmos, de modelos, algoritmos de similitud y demás, ¿estimas un número de personas para este grupo con el que se podría empezar a trabajar de forma que no sea una isla dentro del club? Ya, entiendo la pregunta. Es difícil de estimar. Es difícil de estimar cuánta gente se necesitaría para ello. Yo creo que al menos 2, porque hay que parsear los datos, crear una base de datos y demás, y es un trabajo ya full time en sí mismo. Y necesitas otra persona que supiera que puede ser la misma persona, pero solo con eso ya es muchísimo trabajo de visualización de datos. Al final tú no puedes mandar puedes hacer lo que tú quieras, pero tú no puedes mandar una hoja de cálculo al director deportivo porque no va a tener tiempo a leérselo. Entonces tienes que mandar cosas más sencillas. Y luego, creo que con 2 podrías empezar a avanzar ciertas cosas y con 4 ya se pueden hacer cosas guay. También depende de qué quieres abarcar. Si solo quieres abarcar scouting o si quieres abarcar también sincronizar los datos de los GPS, de los entrenamientos, este tipo de cosas más que son en el día a día. Porque yo me dedico solo a la adquisición y no adquisición, porque el porcentaje de nuestro trabajo es filtrar jugadores que no se firman. Yo me dedico solo a scouting. Entonces, hay otra parte que es lo que pasa en el día a día en el club que requiere muchísimo trabajo. Y eso es otra historia. Entonces, no te sé decir una respuesta, pero yo creo que se puede empezar con 2 y luego todo lo que se quiera escalar para arriba pues llegar a tener 10, 15 personas. Es fácil. Fácil, también te veo ahí con la camiseta del Alavés. Pues si es Alavés igual no necesitas 15, pero si es el United o si eres un multiclub, rollo Manchester City, que tiene City, Girona, Marinos, Melbourne, New York City, esos pueden tener trabajo hasta arriba. Vale, gracias. Nada. Gracias a ti, Juan. Tu amigo Jesús Lagos, nuestro común amigo Jesús Lagos, te pregunta que qué te parece la aplicación de la IA para predecir métricas futuras en el scouting. Ya sé por dónde, creo que sé por dónde va. Sí, hay mucha gente. Sí, hay mucha gente que vende coches que no tienen ruedas. Entonces creo que va por ahí. Creo que la inteligencia artificial que no sé ni qué contestar. Pero creo que en el momento en el que creo que cuando haya un momento en el que haya bastantes ligas con datos públicos o semipúblicos de
los 22 jugadores a la vez en el campo y dónde está la pelota y todo esto, sí que se podrán hacer ciertas cosas que hoy día no se pueden hacer con los datos que hay disponibles. Estoy dando aquí la versión políticamente correcta porque lo es, pero es verdad, la verdad es que sí que faltan datos. No es como en la NBA que tienen los datos de los 10 jugadores más la pelota todo. Creo que hay como 30 fotogramas por segundo de qué está ocurriendo en la cancha y demás. Y una vez que os ocurra, pues quizá la inteligencia artificial pueda tener un rol más importante en el fútbol contemporáneo. Sí, yo creo que ahora mismo a lo mejor dentro del scouting, yo creo que los avances quizá que se estén haciendo más avanzados, ¿no? Es todo el tema de redes colocar al futbolista dentro de un ecosistema de relaciones con sus compañeros y en el campo y tal, y a la hora de hacer el scouting, ver cómo va a entrar en una plantilla en base a los compañeros que tenga, ¿no? Pero sí que es cierto que queda bastante por ver ahí. Adriana, puedes preguntar si quieres. Hola, buenas noches a todos. Salva, pues yo te he seguido muchísimo a través de Twitter de mucho tiempo y me queda muy claro que estamos como en parámetros diferentes porque yo trabajo en deporte universitario, pero me interesaría preguntarte si crees que hay una posibilidad para quienes están en un club chico o quienes tienen deporte estudiantil, no con los presupuestos de la NCAA ni con los equipos de la NCAA, si hay alguna aplicación, aprender pues algún programa o algo que pudiéramos ir desarrollando algo similar con las proporciones guardadas a lo que hiciste en Arizona, ¿no? Sobre todo para la evaluación de becas deportivas, la evaluación de rendimiento de nuestros jugadores estudiantiles. No conozco, pues, no es que no los quiera nombrar, no me cuesta nada nombrarlos, pero no conozco el nombre, pero sí sé que hay programas, aplicaciones en tablet y demás que te ayudan a taguear de una manera más sencilla el número de pases que ocurren o el número de eventos que ocurren. Entonces, bueno, pues ahí ya puedes empezar a hacer algo. Necesitas solo que los entrenadores que entrenen a los chicos que hagan un mínimo esfuerzo, por así decirlo, en esa recolección de datos. Pero no conozco muy bien cómo se podría hacer, te soy sincero, en dimensiones tan pequeñas. Al final yo solo trabajo con datos de clubes, de equipos profesionales. Entonces no te sé decir. Sí, nosotros tenemos una recolección de estadísticas, o sea, tenemos un programa de estadística fijo durante toda la temporada, pero no hemos dado ese paso, ¿no? De cómo ocuparlo, no, tenemos como el dato aislado, ¿no? Los puntos, los rebotes y demás, sí. Pero bueno, lo que yo veo en tu trabajo cotidiano, yo sé que es un equipo grande y otro tipo de conocimientos, pero bueno, la idea es empezar un camino, ¿no? Empezar a hacer algo para sacar provecho de esa información. Sí. Bueno, pues habrá que empezar de algún lado, sí, pero la verdad es que no te sé decir muy bien la respuesta, más allá de que coleccionéis datos ya en por sí está muy bien. Seguro que te da insights que no tendrías si no los coleccionaras. Muchas gracias. Nada, a ti. Salva, seguimos. Sí. ¿Cuál crees que de los siguientes grados universitarios capacita más para el uso y trabajo con estas herramientas? ¿Estadística, matemáticas, informática, actividad física y deporte? Pues trabajar con datos es una ciencia. O sea, no descartaría, descartaría INEF. Las otras depende un poco también cuánto de autodidacta seas. Yo tengo que reconocer que mucho de lo que estudié está bien, te ayuda, te abre la mente, pero mucho me enseñé yo a mí mismo. O sea, por ejemplo, yo estoy en una universidad en la que el software por excelencia era MATLAB y nunca tuve una clase de R. Nunca tuve una clase de R. También es verdad que yo estoy entre 2008 y 2012. Entonces yo R me lo enseñé a mí mismo, yo solo. Yo solo. Con YouTube y con Google. Me lo enseñé con google.com. Pero al final muchas veces es un poco como te enseñas tú a ti mismo. Así eso, entonces no sé, si depende de matemáticas, puede ser, depende un poco también cómo te quieras orientar, si hacia bases de datos, si hacia diseño, si hacia un poco, así que es modelar, entonces también un poco, así en general. Sí.
En esa línea va la pregunta de Robert Locrat también. Dice, una persona que acaba la carrera, en su caso matemáticas, y quiere dedicarse al análisis de datos en el mundo del fútbol, ¿qué recomiendas? ¿Especializarte en algún máster en ciencia de datos o del estilo? O por otro lado, contactar con empresas que se dedican a ello. Bueno, no son incompatibles. Puedes estudiar un máster y contactar con las empresas, ¿no? Es una cosa que puedes hacer las dos cosas. No te sabría decir, porque como que lo considero compatible, las dos opciones son buenas. Claro, Así que esa es mi no respuesta. Espectador anónimo que pregunta que si fue una inspiración para ti la película Moneyball para dedicarte a lo que te dedicas ahora. En realidad no, porque yo antes de que salga la película me había leído el libro. Así que iría más por ahí. De hecho, el libro está muy bien, muy bien. Ahora, tengo que decir una cosa. Hay pocas películas que le hagan justicia al libro y creo que esa película está muy bien reflejada en lo que ocurrió en el libro. La verdad que sí, compartimos la opinión. Te pregunta también espectador anónimo, si quieres contestar bien y si no, no. ¿Qué opinión tienes de Monchi y de todo su trabajo? Bueno, Monchi tiene, yo que soy sevillista, diré Como que sevillista, Monchi, por eso te digo, por eso te digo. yo diré que Monchi lo ha hecho muy bien, pero no hace falta que venga yo a decirlo. Hombre, es que Sevilla, sí, es evidente, muchas plusvalías, especialmente ahora es, entre comillas, más fácil, pero en aquella época que él llega en Sevilla que está muy en la quiebra, en segunda división, y el primer año ahí tiene un poco de suerte, ¿no? Pero es que todo hay que tener suerte en esto. Hombre, El primer año que llega el contrato a Caparrós, se podía haber equivocado ahí, pero contrato a Caparrós, el club sube, ya tiene un poquito más de dinero, luego tiene una camada de jugadores de cantera muy buenos, los vende por muy buen dinero, reinvierte el dinero muy bien. A mí Monchi me parece una persona que lo ha hecho muy bien en todos esos años en los que, por cierto, no haya muchos datos, más allá de minutos y goles y tal. Sí. Mi opinión de él es buena, aparte de la oportunidad de conocerle y me cae muy bien. No puedo decir nada malo. Nosotros tuvimos la suerte de tenerle en el evento homólogo en el Wanda y de conocerle y hablar con él y de compartir impresiones. Y la verdad que es un tipo que tiene muy estructurada toda la dirección deportiva en los diferentes ámbitos, ya no solo en lo que tiene que ver con el dato, que ha sido una de las personas que yo creo que más rentabilidad les ha podido sacar en clubes profesionales. Pablo te pregunta que al tener distintos proveedores de datos, que habéis desarrollado un método de unificación de datos, ya que cada proveedor los organizará a su manera, o cómo lo hacéis. Es muy verdad, cada proveedor lo organiza a su manera y nosotros tenemos un algoritmo que los unifica a los jugadores. Entonces, en algunos sitios, Bojan Kirkic, por poner el mismo ejemplo que antes, tiene una tilde en la última C y otros que no, pero si hay una similitud del X%, los unifica en distintos proveedores. Si no hacerlo manual, puedes estar toda la vida, porque hay muchos jugadores. Willy te pregunta que si tiene sentido analizar jugadores de ligas menores si luego los comparas con los de las 5 grandes ligas y no con la media de sus respectivas ligas. Bueno, depende. Si los máximos y los mínimos los ajustas a las 5 grandes ligas, pero comparas jugadores de la misma liga, estás haciendo lo mismo. Así que tiene su sentido. Pero bueno, lo que os he dicho antes es que yo no os he enseñado. Nosotros tenemos un modelo que ajusta los ejes a lo que tú lo quieras ajustar. Propia liga, 5 grandes ligas, jugadores de la misma edad y demás. Aquí vienen las preguntas buenas tuyas. ¿Utilizas métodos de análisis y regresión multivariante en tu metodología? Metodología que se dedica al público, no, porque lo que hacemos lo hacemos en la cocina, por así decirlo, para ver luego finalmente qué producto se sirve fuera. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo que ajusta las métricas defensivas a la posesión del equipo, porque al fin y al cabo tienes clubs como el Barcelona, que tienen una posesión muy alta de balón, 70%, 80%, lo que sea, de partidos que tienen un montón el balón. Entonces los jugadores tienen que no recuperan el balón. Y en realidad lo que hacen es que lo recuperan muy rápido. Entonces tenemos un algoritmo, un modelo, como lo quieras llamar, que recalcula esas métricas defensivas. ¿Cómo lo hemos hecho? No te lo voy a decir, pero ahí sí se tiene en cuenta este tipo de cosas. Perfecto. Abajo se Manuel que si utilizabais los retículos de Galois. Ahí a mí ya me pilla. Sí, no, la verdad es que... Madre mía. ¿Qué pasos crees, dice Alberto, que se deben seguir para ser analista deportivo? ¿Está finalizando su grado en estadística? ¿Debería dar el próximo paso con un máster en Big Data aplicado al deporte?
Parece que hacemos la pregunta nosotros. Te juro que no somos nosotros. Gracias por tu atención, Salva. Eres una gran inspiración. Un poco que lo has contestado ya antes. Sí, lo he contestado un poco antes. Sí, yo creo que todo esto ayuda. Por supuesto que ayuda. También una cosa que los másters ofrecen es el networking que te produce, ¿no? Más allá de la formación que te dan, también conocerás compañeros allí que a lo mejor trabajan en clubes y demás y te pueden ayudar a presentarte a personas de un club de fútbol o de un club deportivo. A mí, por ejemplo, en la prensa y demás, pinta a los agentes de los representantes de jugadores como los malos de la peli y a mí me han ayudado bastante. Me han presentado clubs y demás. Pues en un máster puede haber no representantes quizá, pero sí gente del sector del fútbol de otro ámbito que te pueden ayudar a abrir ciertas puertas. Sí, va un poco en la línea de Anselmo, porque antes, como vamos respondiendo deprisa, es verdad que puede quedar la respuesta que comentaste. Tiene levantada la mano, David. Vale, pues si la tiene levantada Anselmo le damos por el tema de INEF, que porque una persona de INEF no podía acceder al tema de datos, pero en ese contexto, Anselmo, ¿puedes preguntar? No, yo le contesto. No creo que sea. Es decir, creo que la pregunta es: ¿qué información más técnica, si no recuerdo mal la pregunta, ¿qué información más técnica recomiendas de matemáticas, física y educación física? La pregunta incluye la parte técnica, yo creo que sí. No, claro, educación física no, Salva, ciencias del deporte. Bueno, perdón, el tecnicismo, perdóname. No, tecnicismo no, es una titulación que es diferente. La educación física fue previamente hasta 1987 y hay gente muy preparada que está en algunos de los países que he citado y evidentemente hay especialidades, yo coincido contigo, en que va a estar más preparado un físico o va a estar más preparada una persona, pero cuando has dicho que una carrera de ciencia, el nombre oficial de la titulación es Ciencia de la Actividad Física del Deporte. No se trata aquí de que te monte un meeting del Colegio de Licenciados de Educación Física, que ya no existe, que es de Ciencia de la Actividad Física del Deporte. Yo darte la enhorabuena personalmente porque me parece brillante y porque sobre todo hay mucha gente que habla, pero tú has puesto las cosas en práctica. Tú no solamente has hablado, sino has puesto en práctica y has sobrevivido y estás llevando a cabo una labor en un ecosistema muy agresivo y ahí está todo lo que has hecho y mi enhorabuena por la conferencia que has dado, que hemos aprendido y también por la labor que llevas a cabo día a día. Es simplemente saber... No, es que esa parte, si me dejas a mí, Anselmo, es que es importante y es una parte... Y es una parte totalmente científica. Tienes toda la razón. Fíjate, y Salva, que lleva acompañándonos a nosotros desde el principio en este máster en Big-Data deportivo, la mayor problemática que nos encontramos al principio era, joder, ¿por qué la gente menos técnica, no? Y esa es un poco la labor que estamos... Y cuando digo menos técnica no es despectivo, sino que no son ingenieros o no son matemáticos, pero vimos que el valor real viene de esa gente del mundo del deporte, capacitarle en la parte más tecnológica, porque el conocimiento del juego, que siempre lo decimos, al final son juegos. Tú que controlas balonmano y fútbol, lo entiendes bien, al final son juegos distintos y los datos operan de forma distinta, ¿no? Entonces, el gran reto y por lo que estamos aquí es justo por eso, porque para nosotros el mundo del deporte no tiene que encontrar una barrera o un muro en el de la tecnología. Estoy contigo 100%. Yo le doy la razón a Salva en el sentido de que yo soy licenciado en Ciencias del Deporte y hay puntos a los cuales no llego y me ha parecido brillante. Claro. Es simplemente preguntarte, Salva, para que tampoco parezca yo un troll, que es, en tu experiencia, ¿qué crees que podemos aportar los licenciados en Ciencias del Deporte en la interpretación, como nos ha comentado él? O sea, que nos has comentado en principio a dónde no llegamos, pero ¿qué crees que sí podríamos aportar en el tema de los datos? No, muchísimo. No, en eso a mi pregunta anterior yo lo tomaba como ¿qué formación es más técnica? Por eso decía que física o matemáticas o una ingeniería. Pero eso no significa que otra formación no sea útil, que es ni muchísimo menos quería decir eso. Por ejemplo, una de las personas que trabaja en Wigan United o Wigan Athletic en Inglaterra, que es el jefe de análisis, estudia ciencias políticas. ¿Qué pasa? Que se autoenseñó a sí mismo a programar y demás y ahora se dedica a eso, pero formación, al fin y al cabo, siempre puede ser una formación autodidacta y complementarlo con lo otro. Sí, creo que la gente que ha estudiado ciencias... perdón, INEF, creo que ahora ya no se llama INEF, no sé, se llama INEF cuando yo estudié, pero fue Estados Unidos, perdón. Que por cierto, allí no tienen la carrera esa,
INEF no era homólogo en Arizona, no sé por qué. Pero bueno, a lo que voy. Sí creo que pueden aportar muchísimas cosas. Porque se tiene una información más técnica del deporte en sí, especialmente en el fútbol. Yo me he dado cuenta de mucha gente que hay muchos preparadores físicos que tienen, que estudiaron la carrera en eso y luego se han ido autoenseñando un poco la ayuda con las tecnologías para medir cargas en GPS, para medir todo este tipo de cosas, que creo que tienes una afinidad más con ese tipo de tecnología por haber estudiado eso, cosa que yo, por ejemplo, quizá no tenga. Sí que me he encontrado mucha gente que ha estudiado lo que tú comentas en la parte más del verde, no tanto en el scouting, pero sí en el entrenamiento, todo relacionado con el entrenamiento y esfuerzo. Entonces creo que, por ejemplo, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Muchas gracias y por favor sigue con este impulso, porque tú eres de los que has roto el muro y de los de que cuando era muy difícil saber que esto podía ser un futuro y un empleo, tú lo hiciste. Entonces, mi enhorabuena por la labor que desarrollas y sigue así. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Anselmo, nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. 4 nos quedan. Para la realización de los modelos de predicción, evolución del jugador, a partir de una muestra, ¿en qué porcentaje la separarías de la validación, entrenamiento o testear el modelo? Ostras, es una pregunta que me retrocede mucho tiempo atrás porque necesitas cierto volumen de datos que Driplab en su base de datos ha superado hace mucho tiempo. Voy a contestar con otra cosa, porque ahora mismo no me sé la cifra, pero por ejemplo, para hacer un análisis de un jugador y tener cierta fe en el análisis que está entregando, sí que le ponen unos 600 minutos del propio jugador respecto a los demás. Evidentemente, como estadísticos que somos, todos queremos tener aquí 3.000 minutos, pero a veces no se puede con jugadores suplentes, jugadores que Ansu Fati, por ejemplo, acaba de llegar al primer equipo, va a triunfar, tal vez en este tipo de preguntas. Bueno, pues siempre hay que tener un mínimo de minutos para poder hacer una evaluación así, pero a partir de 600, bien. La otra cifra no te sé decir cuánto era el mínimo para entrenar un modelo. No me acuerdo, la verdad. También depende de qué modelo. Depende de qué modelo, qué algoritmo se aplique y de cuántos entrenamientos previos lleve. Eso sí. ¿Qué modelo predictivo utilizaste para tu proyecto? ¿El cuál? Siempre me gusta agrupación jerárquica porque soluciona mucho las preguntas que yo tengo, porque los datasets son muy distintos entre ellos. Pero bueno, depende. No sé si se refiere al de la universidad. De la universidad era una regresión. Creo que utiliza una regresión logística, pero ahora no me acuerdo. Es una regresión seguro, sí. ¿Qué medios recomiendas para presentar currículum y trabajos para esta zona? No entiendo la pregunta, la voy a soltar. Y nada, aquí también espectador anónimo dice que 80-20. Que contesta, espectador anónimo contesta Alberto y dice que más o menos 80-20 para el entrenamiento. David, si me permites hacerle una pregunta muy rápida. Sí, ¿qué tal? Claro, Sara. Que me he quedado con... Bueno, primero que me preguntan mucho si somos primos. A mí también. Muchas veces me dices, ¿qué tienes enchufe? A mí también. Eso me dice, nada, no somos primos, casualidad, pero bueno, mira, una casualidad curiosa. Y otra cosa, dentro de todo lo que tiene que ver con el fútbol femenino y ya viendo venir que Opta sí que iba a generar una relación clara con la Liga Iberdrola, viendo también cómo avanza el análisis en el fútbol femenino, que es que hablamos de fútbol, que parece una tontería dejarlo claro, pero a veces hay que dar ese dato. ¿Cómo crees que va a evolucionar la toma de datos o el tratamiento de información estadística con respecto al fútbol femenino en cuanto al modelo de negocio? ¿Cómo crees que va a progresar y qué tope de año le das para que crezca realmente la estadística deportiva en el deporte femenino? Bueno, primero tiene que aumentar la cobertura. Que se cubra la Liga Iberdrola está genial, pero no se cubren muchas ligas, esa es la realidad. Entonces, para hacer un programa, para dedicarme a lo que yo me dedico de scouting, en este caso el fútbol femenino, sería... O sea, tampoco hay tanto servicio que se pueda dar, porque no hay muchas ligas que se cubran. Creo que hasta donde yo sé se cubre la Liga de Fútbol Femenino
de lo equivalente a la primera división inglesa, la americana, y luego se cubren luego los torneos, ¿no? El Eurocopa, el Mundial y demás. Pero claro, en esos torneos hay 20 equipos con sus 11 jugadoras por equipo. Tampoco hay tanta... Al fin y al cabo, entonces yo creo que tiene que aumentarse la cobertura para tener, que sé, las mejores 20 ligas o 10 ligas, las mejores 10 ligas femeninas del mundo. Estos torneos, además, Eurocopa, FIFA, Mundial, tal, son muy cortos. Entonces hay muchas chicas que ni siquiera llegan a debutar, ¿no? Como pasan los masculinos, ¿no? Entonces creo que el modelo de negocio primero tendría que empezar porque haya más cobertura, para eso tiene que haber más dinero en el fútbol femenino, que está creciendo y todos lo sabemos, pero tiene que haber aún más porque tiene que interesarle a los proveedores de datos cubrirlo, ¿no? Aunque solo sea a nivel mediático, para poder hacer mapas de calor para la tele o lo que sea. Y a partir de ahí, como tienes 10, 20 ligas, ya puedes hacer lo que hacemos nosotros en el fútbol de chicos, que evidentemente al principio será de manera pues, menos remunerada o si es altruista, por gente que se dedique a esto, y luego poco a poco ir intentando crecer. Hay una cosa que sí que le beneficia al fútbol femenino, que parece una tontería, es que las dimensiones de los campos son iguales, que los proveedores de datos no tienen que reajustar toda su metodología. Esto, por ejemplo, en el baloncesto femenino, las chicas juegan con una pelota que es más pequeña, que sí que afecta a las cámaras que traquean todo lo que ocurre. Que dirás, bueno, qué tontería, pero sí que afecta. Entonces, bueno, creo que la cobertura de datos tiene que mejorar, pero creo que no es un problema siempre que haya vídeo. Entonces, involucro a lo que comentaba antes de la Liga Mexicana. Primer paso es que esto salga a la tele. Que en España ya sale, pero en otros países no. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, irá creciendo. Perfecto. Yo creo, David, no sé si queda alguna. David, el micro. Ahora. José Joaquín quiere que hagamos un monográfico con tu proyecto fin de carrera, así que cuando lo recuperes hacemos un monográfico, y Willy te felicita por la... Lo tengo en un disco duro. Sí, lo tengo en un disco duro. Tendré que encontrarlo. Eso lo tienes que recuperar, Salva, tío. Era un PowerPoint al final lo que se entregó. Tampoco era tanto nada otro jueves. pero sí. Gonzalo CJ, un placer saludarte, Gonzalo, la verdad. Gonzalo CJ, Superliga Argentina. Te pregunta que si usáis un modelo propio de XG, ¿cuál es la diferencia con otros modelos existentes? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no muchos tienen sus modelos de manera pública. Por ejemplo, Opta tiene un modelo de XG, pero no sé cómo está calculado ni qué metodología hay detrás. A nosotros nos gusta el nuestro, tiene un R cuadrado grande respecto a los goles en ciertas ligas y demás. Esto es como, ¿por qué tienes tú un chef? ¿Cuál es la receta tuya? ¿Por qué es mejor tu receta que no otra? Pues no te sé muy bien decir, pero la nuestra no estamos contentos con los resultados que da con métricas objetivas. Perfecto. ¿Hay hecho algún estudio que relacione los XG y goles de la temporada pasada para predecir la efectividad del futuro de los delanteros? Una buena pregunta. Hay muchos modelos de XG versus goles, pero muchísimos. Están en Google, no vas a encontrarlos, para calibrar cuánto de bueno es tu modelo. De ahí a el año siguiente depende, son contextos distintos. Depende un poco de los jugadores que rodeen al delantero o al rematador, quien les entrene el estilo de juego. Hay muchas variables ahí. Predecirlo de una manera solo con XG es complicado. Es complicado tener una precisión alta. ¿El modelo de Drilla funciona igual o similar a los datos de predicción de casas de apuestas? Bueno, no sé cómo funcionan las casas de apuestas, entonces no te sé contestar a esa pregunta. Pero la respuesta creo que es no. Creo que es no, porque sería raro. ¿Qué piensas de los clubes que son o que se organizan como entidades data-driven, como el Brentford, por ejemplo, de Inglaterra? El Brentford, perdón. El Brentford, bueno, opino que son innovadores. No han conseguido el ascenso todavía. Yo, por el bien de la industria, me gustaría que les fuera bien. Yo creo que les ha ido muy bien en cuanto al scouting. De hecho, han comprado barato y han venido caro muchos años seguidos. Y eso no puede ser casualidad. Pero creo que es el único caso en el fútbol, junto con su equipo hermano en Dinamarca, el Midtjylland, que tienen el mismo dueño. Creo que es el único caso que es 100% así. Entonces, como no hay más, no te sé decir. Eric te dice que qué tal ha sido la aceptación de la empresa de Drill en España y qué obstáculos han enfrentado en los clubes rehuyentes del Big Data.
O sea que si te has encontrado algún obstáculo con los clubes que son más reticentes en utilizar... Sí, hay clubes que te dicen que no creen en ello directamente. Hay clubes que nos firmaron hace varios años. Bueno, creo que España... A ver, el tema es que si el servicio no es tan caro, por así decirlo, caro, si el servicio es 5 dígitos al año, por así decirlo, no te pueden poner la excusa del dinero en un equipo de primera división. Entonces ya tiene que ser que crean o no crean. Yo creo que en España más de la media cree. Otra cosa es que tengan herramientas que ya utilizamos esto, sí que ya no vamos a ir con DribbleUp, pero utilizan esta otra cosa, lo cual significa que yo creo que la mayoría son bastante tecnológicos hoy día, hablo en 2020, ¿eh? No, algunos que no, pero creo que la mayoría sí. Yo me quedo con algunas de las afirmaciones que sueles hacer. Ahora ya todo lo demás son felicitaciones, Salva, y agradecimientos. Yo me quedo con lo que sueles decir en las clases a los chicos siempre, y es que hay ecosistema para todos, que esto es un mundo en proyección brutal, que DribbleUp rompió el muro, como muy bien decía Anselmo antes, pero que hay tantísimo trabajo y tanto que avanzar en... estamos viendo ahora mismo la puntita del iceberg, que es una puntita muy, muy pequeña lo que se ve de todo lo que hay detrás. Agradecerte siempre el rato, Salva. La próxima vez te voy a poner el primero, porque si no, aquí podemos quedarnos hasta las 12 de la noche contigo. Siempre agradecer tu amabilidad y agradecer siempre tu tiempo, tío. Es un gustazo tenerte. Así que ya sabes, esta es tu casa. A todos los que nos habéis acompañado hoy, muchísimas gracias. Hemos quedado 200 y pico fanáticos todavía a estas horas. O sea que eso dice mucho. A todos los que nos veréis o lo veréis en vídeo, también aprovechamos para saludaros desde este semidirecto. Salva, que se recupere pronto el fútbol, que se recupere pronto la sociedad primero, que volvamos a ver fútbol y que te podamos seguir disfrutando y leyendo ahora ya en los diarios deportivos de más tirón, con los análisis que estáis compartiendo y que nos hacen un poquito más ameno o más llevadero esa falta de fútbol. La gente que rebosáis fútbol siempre es un gusto tener un rato con vosotros. Así que muchas gracias, tío, por todo y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros y espero os haya gustado. Hablamos pronto. Gracias, Salva. Muchas gracias, Salva. A ti, Sara, chao. Un besito, muchísimas gracias por estar con nosotros este rato. Chicos, una gozada. En todas las actividades que he ido siguiendo estas semanas de confinamiento es muy complicado mantener a más de 100 personas durante una hora. Esa es la métrica general en más de 20.000 seguidores de media. Y lo que habéis conseguido esta tarde es increíble, que tenéis mucho mérito, chicos. Enhorabuena y pues, esto ha empezado. Esto ha empezado, tenemos 3 días más. Hemos estado contabilizando, ha sido como 1.000 personas las que se han conectado en diferentes momentos, picos de 600 personas, o sea que muy orgullosos de poder congregar en torno a esta mesa virtual que nos ha tocado vivir en esta situación. Miguel, muchas gracias por toda la parte que te toca también de organización y todo el trabajazo que lleva detrás. Nos seguimos viendo estos días. Si no ponías el estadio del Valladolid, si no ponía el estadio del Pucela, no se quedaba a gusto. Además, como Sara también es bastante pucelana, no puedo con los dos. Yo mañana, una cosa rápida, chicos, que sigan a las redes sociales del máster en Big Data Deportivo porque han ido poniendo todo y además es que en redes sociales está teniendo una repercusión increíble el evento porque está llegando en Twitter, en Instagram, en todos los lados, en LinkedIn, así que sigan a Big Data Deportivo porque merece la pena. Están colgando todo las chicas y los compañeros estupendo. Mañana queremos muchos como Pablo Comino o como Néstor, que han estado las 4 horas, que lo están poniendo por el chat, así que mañana nos vemos, cogemos un poquito de fuerza y así estamos por aquí. Muchísimas gracias a todos por este rato, ha sido un placer compartirlo con vosotros y seguimos en contacto. Abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Chicos. Hasta mañana, que vaya muy bien.